sobre la que se basa la contabilidad, que es precisamente el método de la partida doble, ¿no? ¿Qué quiero decirles con eso? Que si ustedes dominan la ley del movimiento de las cuentas, ha de ser sencillo que aprendamos contabilidad. Para mí era fundamental que este tema lo veamos así, en vivo, ¿no es cierto? Porque tengo que recordarles, tengo que recalcarles que si ustedes no saben de memoria la ley del movimiento de las cuentas, ha de ser difícil que comprendamos y que podamos hacer el registro de las operaciones. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley del movimiento de las cuentas? Esta ley nos dice cuando algún activo en la empresa entra, ¿no? O en otros términos, cuando una cuenta de activo o cuando un activo aumenta en la empresa, se debe debitar. Si ustedes recuerdan qué es debitar, es anotar en la columna del debe. Pero cuando una cuenta de activo o cuando un activo de la empresa disminuye, entonces se debe abonar. ¿Qué es abonar? Abonar es anotar en la columna del haber. ¿Ya? Ese es el movimiento que hay que acordarse. Cuando entran los activos a la empresa, debitamos. Cuando salen los activos de la empresa, cuando disminuyen estos activos, se abona. ¿Qué pasa ahora con las cuentas del pasivo? Las cuentas del pasivo también pueden tener esos dos movimientos. ¿Qué quiero decir? Que estos pasivos también pueden aumentar en la empresa. Entonces, cuando un pasivo aumenta en la empresa, cuando aparece en la empresa, a diferencia del activo, no se debita, sino se abona. ¿Qué es abonar? Vuelvo a repetir, es anotar en la columna del haber. Pero cuando el pasivo disminuye, lo estoy anotando acá, entonces sí debito. ¿Ya? Fíjense que el movimiento, mejor dicho, el registro es al revés, ¿no? Algo similar sucede con el patrimonio. Cuando el patrimonio en la empresa aumenta, se anota en el haber. Pero cuando el patrimonio disminuye, se anota en el debe. Listo. Eso es todo lo que tenemos que recordar de las cuentas de balance. ¿Ya? Estas son las cuentas de balance. ¿Qué sucede con las cuentas de resultado? Recordemos, las cuentas de resultado son los egresos y son los ingresos. Entonces, cuando las cuentas de egreso o cuando algún egreso hay en la empresa, se reconoce, entra, aparece en la empresa, entonces debitamos. Anoto en el debe. Y por lógica, créanme, que no hay egresos que disminuyan, pero lo estoy anotando. ¿Ya? Si hay egresos que disminuyen, se abona. ¿Qué pasa con los ingresos? Los ingresos aumentan. Y cuando los ingresos aumentan, se abonan. Pero cuando los ingresos disminuyen, cosa que tampoco hay, se debitan. ¿Ya? Entonces, con eso ya les estoy adelantando que esto es lo que tienen que saber de memoria. Este movimiento. ¿Listo? Y este movimiento que está anotado con colores tiene también el objetivo de que ustedes, por lo menos a través de los colores, se den cuenta que cuando vayamos a determinar saldos de las cuentas, los saldos de las cuentas de activo y de egreso normalmente deben ser saldos deudores. ¿Ya? Normalmente. En cambio, ¿no? Y a diferencia de estos, cuando trabajemos con cuentas de pasivo, de patrimonio y de ingreso, los saldos de estas cuentas no van a ser deudores, sino van a ser acreedores. En un comportamiento normal de las cuentas, los activos y egresos tienen saldos deudores. Y los pasivos, el patrimonio y los ingresos tienen saldos acreedores. ¿Ya? Eso es para que ustedes vayan dándose cuenta. ¿Listo? Entonces, ahí acabo con la explicación y voy a dar unos minutos para que ustedes puedan hacer alguna consulta sobre lo que hasta ahora se ha avanzado. Luego voy a entrar a la parte práctica.